El tema que vamos a compartir hoy lleva como título Nuestra rendición ante el señorío de Jesús. Mateo 6:33, que todos lo conocemos, dice: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios, necesariamente tenemos que pensar en el señorío de Jesucristo. Señorío de Jesús en nuestra vida, porque el reino de Dios no es otra cosa sino que Jesucristo reinando en nuestro corazón, Jesucristo siendo el rey. Entonces, cuando la Escritura nos dice que busquemos el reino de Dios, es buscar someternos al señorío de Jesús, escuchar su voz, seguir su dirección. Leemos en Lucas capítulo 6, en el versículo 46. Dice así, el Señor Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No tiene sentido, dice el Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús hace una pregunta a la gente y nos hace una pregunta hoy. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo? No tiene sentido, no concuerda. Si decimos Jesús es mi Señor, es para seguir su dirección. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, es para rendirnos ante su señorío. Por eso Él hace esa pregunta para ponernos a pensar. ¿Por qué decirle a Jesús Señor, Señor, si no hiciéramos lo que Él nos pide, lo que Él nos dice? Ahora, hacer lo que Jesús dice es buscar el reino de Dios. La voluntad del Padre siempre fue hecha por Jesucristo. Y ahora el Padre estableció a Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Señor. Él está reinando en este momento. El Padre lo estableció como Señor. Y así como Jesús se sometió al señorío del Padre porque el Padre es Señor, Jesucristo es Señor porque el Padre lo estableció como Señor de señores y Rey de reyes. Pero el Padre también es Señor. Y Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre como su Señor. Pero ahora nosotros debemos someternos a la voluntad del Hijo porque Él es nuestro Señor. Y de esa manera pues también nos estamos sometiendo a la voluntad del Padre. De eso se trata. Ahora, Jesús dice aquí en el pasaje que todo aquel que viene a Él y oye sus palabras y las hace es semejante al hombre que edifica una casa, pero cava hondo, profundo, y pone el fundamento sobre la roca. Está hablando aquí Jesús de que la persona que viene a Él y oye sus palabras y las hace es una persona que se prepara para lo que está por venir. Meditando en esto, Jesús está considerando una situación donde se sabe que la inundación va a llegar, la inundación va a venir. Él está asumiendo que la inundación va a venir. Entonces pensaba en esos lugares, esas bajuras allá donde todos los años se inunda. Más o menos eso es lo que Jesús tiene en mente. Es un ambiente de ese tipo, una condición de ese tipo, donde se sabe que va a haber inundación. Y si usted sabe que usted va a hacer una casa donde todos los años va a haber inundación, ¿cómo hace usted esa casa? Debería de preparar esa casa correctamente, porque si no, cuando venga la inundación, va a tener problemas. Entonces Jesús dice que todo aquel que oye sus palabras y las hace es alguien que se prepara. Se prepara porque viene la inundación. Lo que nos está diciendo es, la inundación siempre va a llegar. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el mundo, hermanos, y en este mundo a cada rato hay inundación, ¿cierto? Si no es una cosa, es otra. Puede ser una situación a nivel personal que viene y nos inunda y nos quiere botar la casa. O puede ser una situación general como la que está pasando ahora y muchas otras cosas que tienen que suceder en el mundo que pretenden destruir la vida de las personas. Pero Jesús dice que todo aquel que oye sus palabras y las hace
Se está preparando. ¿Por qué? Porque hace sus palabras. No solo es oír, no solo es venir a Él, es venir, es oírlo, pero también es hacer lo que Él nos dice, es rendirnos ante su señorío. Amén. Ahora alguien puede pensar, para mí todo está bien, hermanos, pero es que sabe que no podemos ver las condiciones de inundación solamente a corto plazo. La inundación puede llegar en un plazo largo también, más allá, porque pensamos, no me preparo porque todo está bien, no hay inundación. Claro, en el verano no hay inundación. Entonces, claro, usted hace la casa y usted dice, ¿y para qué la voy a hacer tan fuerte, con tan buenos fundamentos? ¿O para qué le voy a hacer unas bases altas y hacer la casa sobre esas bases? ¿Para qué si está seco esto aquí? Claro, en el verano. Entonces hay veces que las condiciones en la vida de una persona le hacen pensar que no va a haber inundación porque está viendo a corto plazo. Pero en el largo plazo, y me ponía a pensar, por ejemplo, en los jóvenes, porque estamos hablando de escuchar la voz de Dios, de oír las palabras de Jesús y hacerlas. Es decir, vivir haciendo la voluntad de Dios, rendidos ante Él, sometidos a su voluntad, agradándolo a Él. Los jóvenes, por ejemplo, pueden pensar, no, pues todo está perfecto. Hermanos, pero en el largo plazo, si no se prepara correctamente delante del Señor espiritualmente, puede ser que un día llegue a casarse y le llegue la inundación cuando está en el matrimonio, porque fracasa. O puede ser que una persona esté estable en un trabajo en el momento, pero no se somete al Señor, no se rinde al señorío de Jesús, no sigue sus palabras. Y dice, no, todo está perfecto para mí, no hay inundación. Pero por no someterse al Señor en un plazo determinado, la inundación puede llegar y tiene problemas con su trabajo, lo despiden o se quedó sin trabajo porque no se sometió al Señor. O puede tener un negocio igual y todo lo ve perfecto en el momento, la inundación no ha llegado, pero no se está preparando porque no se está sometiendo al Señor. Y en general le podemos aplicar esta situación a muchísimos aspectos de la vida, pero hay algo seguro, la inundación va a llegar, la inundación llega porque estamos en el mundo. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? Prepárense, preparémonos. ¿Cómo nos preparamos? Oyendo sus palabras y haciéndolas, viviendo en ellas, sometidos al señorío, rendidos al señorío de nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús. Filipenses 2:8 dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice aquí esta palabra que Jesús se hizo obediente, porque el Padre era su Señor. Se hizo obediente hasta la muerte. Hacerse obediente. Estamos hablando de hacer las palabras de Jesús, rendirnos a su señorío. Hacerse obediente es un acto de la voluntad. Yo decido hacerme obediente. Jesucristo decidió hacerse obediente. Él se hizo obediente a sí mismo, porque ¿quién lo puede hacer a uno obediente? Dios lo puede hacer obediente a usted, ¿sí o no? Dios no puede hacernos obedientes. A los hijos, su papá o su mamá los puede hacer obedientes a usted, a ustedes. Nadie nos puede hacer obedientes. El que quiera ser desobediente, lo es, ¿cierto? Pero el que quiere ser obediente, también lo es. Por eso es que Jesús dice que Él se hizo obediente. El Padre no lo hizo obediente. Nadie lo hizo obediente, Él mismo se hizo obediente. La obediencia es un acto de nuestra propia voluntad. Y Jesús se hizo obediente hasta la muerte de cruz. No fue fácil hacerse obediente. Es decir, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Sometiéndose a los designios del Padre. Y los designios del Padre para Jesús no fueron nada fáciles. Fueron bastante difíciles porque tenía que ir a la cruz, tenía que padecer, tenía que ir al infierno a sufrir. Y note una cosa. Dice que Jesús, estando en la condición de ¿qué? De hombre. Estando en la condición de hombre, Él se hizo obediente. O sea, como nosotros. Estaba igual que nosotros y se hizo obediente, sometiéndose a lo designado por el Padre, porque el Padre era su Señor. Y lo es, hasta la muerte de cruz. Entonces, la obediencia es un acto de nuestra voluntad. Por supuesto, como hijos de Dios, ayudados por el Espíritu Santo para someternos a esa voluntad, a los designios del Padre, a lo que el Padre ha designado. Ahora, para hacerse obediente, primero es necesario morir a nuestros propósitos. En el versículo 7 ahí mismo dice que Jesús se despojó a sí mismo.
Para hacerse obediente a Jesucristo, es necesario que nosotros muramos a nuestros propósitos, a nuestra voluntad. La vida del ser humano en las manos de Dios ha sido planificada para que nosotros hagamos la voluntad de Él, no la nuestra. De eso se trata. Jesús no hizo nunca su propia voluntad. Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Y nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados no para hacer nuestra propia voluntad, sino vivimos para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que llegar a ese punto. Ese es ese rendimiento ante el señorío de Jesucristo. Pero muchas veces quisiéramos que Dios se someta a nuestra voluntad. De todas maneras, por naturaleza, el ser humano quiere que todo el mundo se le someta. Y a veces queremos someter a Dios también, porque la naturaleza de la carne, la naturaleza caída, la naturaleza incorrecta, no le gusta someterse, más bien quiere que todos los demás se sometan a la persona. Pero tenemos que comprender quién es el creador. Dice la Escritura, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él fue el que nos creó. Tenemos que ser humildes. Él fue el que nos creó, hermanos. Tenemos que entender cuál es nuestro lugar y rendirnos ante Él. Amén. Nada más que hay veces somos como potranquillos, rebeldes. Pero necesitamos entender que es necesario y nos conviene someternos al señorío de Jesucristo. Morir primero a nuestros propósitos, despojarnos de nosotros mismos. Segunda de Corintios 4, versículo 10. Dice, llevando en el cuerpo siempre, y esto lo dice el apóstol Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Todos queremos que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Y póngale atención a esto si usted no lo ha comprendido bien. Es necesario que la vida de Jesucristo se manifieste en nosotros. Y todos quisiéramos que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¿Por qué? Porque la vida de Jesucristo es una vida de triunfo. La vida de Jesús es una vida de bendición, es una vida de poder. La vida de Jesucristo es una vida de sanidad. La vida de Jesús es una vida de éxito. Él no pierde. Él es eterno ganador. ¿Quién no quiere esa vida? ¿Quién no quiere que esa vida, que la vida de Jesús se manifieste en su ser y aún en su cuerpo mortal? Porque la vida de Jesucristo es la que sana a una persona. ¿De dónde creen ustedes que proviene una sanidad milagrosa? Es de la vida de Jesucristo. Yo creo que todos queremos que la vida de Jesucristo se manifieste en nosotros, como dice ahí la palabra. Pero para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros, es necesario primero morir. Porque la vida de Jesucristo es la vida de la resurrección. Y para que esa vida se manifieste, primero tiene que haber muerte. Muerte de nosotros mismos. Muerte de nuestros propósitos. Esta palabra no es como para alguien que está comenzando, no. Amén. Alguien que está comenzando no me entendería nada de esto. Porque, hermanos, tenemos que pasar a ese punto. Es necesario que crezcamos y maduremos y entendamos que Él es nuestro creador y que vivimos para Él. Y que para vivir para Él hay que morir. Para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, es necesario morir. Morir a nuestros propios deseos. A un montón de deseos egoístas y un montón de cosas que son terrenales y carnales. Y es necesario morir a todo eso para rendirnos entonces. Ahora sí, es lo mismo que despojarse de sí mismo. Es hacer morir en nosotros. Hacer morir en nosotros. Para que entonces, cuando hacemos morir en nosotros lo terrenal, nos sometemos al señorío de Cristo y la vida de Jesús se puede manifestar. Entonces es cuando se manifiesta. ¿Por qué la vida de Jesucristo muchas veces no puede manifestarse en los hijos de Dios? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tal vez no experimento muchas cosas de parte de Dios? Y es porque nosotros mismos no se lo permitimos. Todos queremos los beneficios de la vida de Jesucristo, pero tenemos que entender que para disfrutar de los beneficios de la vida de Jesús, primero, ¿qué? Hay que morir. Debemos morir, hacer morir en nosotros. Los propósitos del ser humano sin la dirección del Señor no tienen ni sentido, porque nos vamos atrás de cosas vanas. Nuestros propósitos son vanos, no tienen sentido. ¿Se ha dado cuenta usted?
sobre todo los que hemos vivido un poquito más. ¿Se ha dado cuenta usted que los propósitos del hombre son vanos? Nos vamos atrás de muchas cosas vanas y termina la vida de una persona y queda defraudada porque se fue atrás de los propósitos propios. Pero si nos vamos atrás de los propósitos de Dios, rendidos al señorío de Jesucristo, nuestra vida al final va a ser un gozo. Y el transcurso de la vida es un gozo porque vivimos para Él, existimos para Él. Amén. ¿Quién no va a querer la vida de Jesús? ¿Quién no va a querer que se manifieste la vida de Jesús en su propio ser? Es que es la vida de Jesús. Es el mismo que resucitó de entre los muertos. Es esa vida. Es una vida de poder, de victoria, de gloria. San Juan capítulo 12, versículo 23. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús habla aquí de un proceso de muerte. ¿Para qué? Para que se manifieste el fruto de vida. Porque dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces se queda solitito. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, hermanos, se seca y nunca produce absolutamente nada. Jesús está hablando aquí de un proceso de muerte para producir vida. Muerte para producir vida. Muerte para producir fruto. Porque el grano de trigo cuando cae a tierra experimenta la muerte, pero luego surge en una planta y esa planta luego da mucho fruto. Y Jesús estaba hablando aquí de Él y de nosotros también. Es una ley espiritual. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, y no solamente es una ley espiritual, es una ley natural también. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo y se seca y se pierde. Pero si cae a tierra y muere, entonces produce mucho fruto. Él vivió eso. Jesucristo experimentó eso. Y precisamente cuando dijo Jesús esas palabras, cuando dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando llegó su hora de caer a tierra, su hora de morir, pero ha producido fruto. La muerte de Jesucristo ha producido fruto. Gracias a Dios por esa muerte. Gracias a Jesucristo porque no salió corriendo, hermanos. Gracias a Jesucristo porque se sometió a la voluntad del Padre, a pesar de lo difícil que fue para Él. Porque gracias a ese sacrificio, gracias a esa muerte, hoy usted y yo tenemos oportunidad de salvación. Hoy tenemos una gran oportunidad de no tener que pasar una eternidad en el lago de fuego y azufre, hermano. Porque es una realidad. Hermanos, el lago de fuego y azufre es una realidad. El infierno es una realidad. Pero el cielo también es una realidad. Una maravillosa realidad que nos espera. La gloria eterna. Gracias a que ese grano de trigo, Jesucristo, cayó a tierra y entonces fructificó. Y nosotros somos el fruto de su sacrificio, el fruto de su muerte. Pero interesantemente, eso no es solo para Él, también es para nosotros, también se aplica a nosotros. Él luego dice, el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y luego dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Cómo lo seguimos? Y yo le puse una flechita allá a ese versículo, sígame, al 24, donde dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Entonces lo que Jesús está diciendo es sígame. Si alguno me sirve, sígame. Es decir, participe de la muerte conmigo. Porque Jesucristo, como grano de trigo, Él no se quedó solo. Él cayó a tierra. Por su propia voluntad cayó a tierra. Y ahora dice que nosotros, si le servimos a Él, Él nos dice, sígame. Haga lo mismo. Caiga usted también a tierra, voluntariamente. Caiga a tierra y muera. Para que no se quede solo. Para que no se pierda. Para que pueda fructificar. Hemos sido llamados a fructificar, hermanos. A fructificar en nuestra familia, en nuestros hijos, en el mundo. Hemos sido llamados a fructificar, pero damos fruto en Cristo, participando de la muerte
de nuestros propios deseos, de nuestros propósitos humanos y vacíos, egoístas muchas veces. Pero si entendemos esto, entonces podemos seguir a Jesús. Dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Y qué? Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Claro, si alguno muere como Jesús, si alguno cae a tierra y muere como Jesús, si morimos a nuestros propósitos egoístas y carnales y de muchos tipos, y nos sometemos y nos rendimos al señorío de Jesucristo, entonces, donde Jesús está, allí también terminaremos nosotros. Amén. Y dice, y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Claro, el Padre honró a Jesucristo, hermano. Lo levantó hasta lo más alto. Vale la pena someterse al proceso de la muerte de nuestra propia vida, para que sea la vida de Jesús la que se manifieste en nosotros y no la nuestra. Amén. Gloria al Señor. No puede haber una vida fructífera si no se pasa por ese proceso de muerte. Y que el Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento a cada uno a nivel personal, para que entendamos cada uno a qué tenemos que morir. Hay veces que vamos atrás de propósitos muy egoístas, y por ir atrás de los propósitos egoístas impedimos a veces hasta la salvación de nuestros hijos, la salvación de muchas personas. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir. ¿Eso es acto de quién? Mío. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Por supuesto, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora también hay que hacer morir. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, mentiras, las blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, ni griego, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces vean que este conocimiento pleno, el nuevo hombre, se va renovando a imagen del que lo creó, hasta el conocimiento pleno ¿de qué? De que Cristo es el todo. ¿Qué más tenemos? Ni necesitamos nada más. Es a Cristo y estar en Él. Y la vida de Cristo manifestada en nosotros. El que va creciendo hasta ese conocimiento va entendiendo que Cristo es el todo. Dice el 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Los escogidos de Dios somos santos y también somos amados por Dios. Ahora, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y luego dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No puede haber fruto bueno si primero no hacemos morir en nosotros lo terrenal. Y si nosotros seguimos leyendo, y eso se los dejo de tarea, el versículo 18 dice que las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Si la esposa no se somete al esposo, como la palabra enseña, no hay un fruto bueno. Pero también dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si los maridos no amamos a nuestras mujeres y si somos ásperos con ellas, no hay fruto bueno. No estamos muriendo, no estamos cayendo a tierra. Amén. Si la mujer no se somete al marido, no está cayendo a tierra, no está muriendo para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la mujer se someta a su marido. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Que el hombre ame a su mujer, que no sea áspero. Amén. Hay que morir para que sea la vida de Cristo que se manifieste en nosotros. Y luego dice, hijos, en el 20,
obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si los hijos no hacen morir en sí mismo lo terrenal y no son obedientes a los padres, ahí no hay fruto, ahí no se está fructificando. Hay muchas maneras en que nos damos cuenta si estamos fructificando o no estamos fructificando en el Señor, si hemos muerto o no hemos muerto. Amén. Y uno puede seguir ahí cuando habla, por ejemplo, en el 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Si el empleado no le obedece al patrón, ahí no hay buen fruto. Si es un rebelde, un desobediente a su patrón, ahí no hay buen fruto. No ha muerto a sí mismo. Igual el patrón dice en el 4:1: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Si un patrón trata mal a sus empleados, si es injusto, si no le paga el salario correcto, si no le da lo que realmente es correcto, ahí no hay fruto. Es que muchas veces, decir yo amo a Dios y yo soy un cristiano y levantar las manos, eso tal vez sea un poco fácil, pero hacer morir, es que si alguien está mintiendo, ahí no hay fruto. Si hay palabras deshonestas en la boca, ahí no hay fruto. Entonces, ¿cómo se va a manifestar la vida de Jesús si no hacemos morir, si no caemos a tierra, si permanecen los malos deseos, las pasiones desordenadas, y si hay fornicación, y si hay un montón de cosas? Ese grano está solito todavía, no ha caído a tierra. Amén. Y vamos con el último pasaje en 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para cumplir nuestros propósitos, hermano. Tenemos que entender esto. Alguien dirá: pero qué duro es eso. ¿Cómo no voy a vivir para lo que yo quiero? ¿Le suena como duro eso? Hay que morir para poder entender esto. Por todos murió, ya lo vimos, cayó a tierra, para que los que ahora vivimos por medio de él, que hemos pasado de muerte a vida, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para él, ya no para nuestros propósitos, sino para él, para los propósitos de Jesucristo, para los propósitos del Padre. ¿Nos falta todavía para llegar ahí? ¿Seguimos viviendo todavía para nosotros mismos o estamos viviendo para Cristo? Hagámonos esa pregunta. ¿Para quién estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo para el Señor o estoy viviendo para mí? Y mejor no me responda, ¿verdad? Porque sinceramente no es fácil responder esto, porque hay que morir para vivir para Él. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, para sus propósitos. Y cuando eso pasa, hermanos, entonces la vida de Cristo se manifiesta. Y se manifiesta aún en nuestros cuerpos mortales. Y se manifiesta el poder de Dios aún en sanidad y en bendición, porque nos conviene a nosotros, hermanos. No crean que no hay ganancia. Es donde hay más ganancia. Cuando morimos a nuestros propios deseos y vivimos para los propósitos de Dios, es cuando hay más ganancia. Amén. La palabra es luz, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera. Nos enseña. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? No tiene sentido, Señor. Analicémonos y tomemos decisiones. Si logramos comprender los beneficios que trae a nuestra vida el rendirnos a Cristo, entonces no nos preocuparíamos por los deseos y los propósitos egoístas y carnales que son los que muchas veces llenan las habitaciones de nuestra alma, de tal forma que no queda lugar para que Jesús habite. Para entender esto, hermanos, cuando Jesús nació en Belén, las habitaciones del mesón, que era un tipo de posada, un tipo de hotel, las habitaciones del mesón estaban llenas, estaban ocupadas y no hubo lugar para Jesús. Y le tocó a Jesús que nacer en un establo, en un pesebre, lo tuvieron que acostar, porque las habitaciones de ese lugar estaban llenas. Para él no hubo lugar. Muchas veces las habitaciones de nuestra alma están llenas y están ocupadas con muchas cosas de este mundo, con muchos propósitos terrenales que tenemos, y no hay espacio para Jesús. No hay lugar en nuestras habitaciones para Jesús, para sus propósitos, para que se cumplan sus propósitos en nuestra vida, porque estamos llenos de tantas cosas. Pero es necesario que desocupemos las habitaciones de nuestra alma de un montón de propósitos personales, carnales, egoístas, para que
le demos espacio a Jesús, para que le demos lugar a los propósitos de Dios en nuestra vida. Y de esta manera, hermanos, nos vamos a rendir al señorío de Jesucristo y hacemos de Jesucristo verdaderamente nuestro Señor. Y ahí, hermanos, ahí hay una gran seguridad. Yo sé que ahí hay una total seguridad en esa posición, en esa condición de nuestra vida delante de Dios. Cuando Jesucristo es verdaderamente nuestro Señor y Él ocupa las habitaciones de nuestra alma, hay una gran confianza, hay una gran seguridad. Ahí no hay temores, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida de Jesucristo se manifiesta en nosotros. Y es una vida de poder. Es una vida donde usted no le tiene temor a la enfermedad, donde usted no le tiene temor a la necesidad, donde usted sabe que va a salir adelante y que vamos a estar donde Jesús está y que el Padre nos honrará. Amén. Gloria al Señor.